A veces no todo el que gana resulta ser un vencedor. En la Rusia imperial del año 1874, la princesa Daria, apodada Dolly, descubre las infidelidades de su esposo, el príncipe Stiva, y debido a esto lo corre de la casa. La hermana de Stiva es Anna Karenina, una mujer de la alta sociedad que vive en San Petersburgo con su hijo y su esposo, el conde Alexei Karenin. Anna recibe la carta de su hermano en el que le cuenta que su matrimonio peligra. Entonces ella decide viajar a Moscú para convencer a su cuñada Dolly de que perdone a Stiva, y en el camino conoce a la condesa Bronskaya. Mientras tanto, en su trabajo, Stiva se encuentra con su viejo amigo Konstantin, un terrateniente retirado que no encaja en la élite de Moscú por preferir el campo a la vida en la ciudad. Levin confiesa que ama a la cuñada de Stiva, la princesa Kitty, y Stiva lo anima a proponerle matrimonio, aprovechando la fiesta que darán los padres de la chica. Más tarde, los dos hombres comparten una cena y hablan de lo afortunado que es el recién llegado conde Bronsky, el cual es rico y solo se dedica a pasar su tiempo con chicas lindas. Cuando finalmente Konstantin confiesa sus sentimientos a Kitty y le pide matrimonio, ella se niega porque espera casarse con el conde Bronsky. Después de ser rechazado, se marcha de la fiesta decepcionado y visita a su hermano mayor Nikolai, quien años atrás renunció a su herencia y vive como marido de Masha, una mujer que en el pasado tuvo una vida libertina. Viendo que su hermano está muy enfermo, Konstantin generosamente sugiere que se mude con su mujer a la finca hasta que mejore. Mientras tanto, Anna llega a la ciudad y en la parada del tren conoce al conde Bronsky, el cual resulta ser el hijo de la condesa Bronskaya. Al instante se sienten atraídos el uno por el otro y no pueden evitar intercambiar miradas. Después de reencontrarse con su hermano, Anna habla con Dolly y finalmente la convence para que acepte de nuevo a Stiva, a pesar de que ella sufre por su traición. Más tarde, el conde Bronsky se presenta en la casa con la excusa de hablar con Stiva, pero cuando Anna lo ve se pone nerviosa. Al día siguiente, en un baile, Kitty llega segura de que será la noche en que su compromiso se concretará. La chica baila una vez con Bronsky, pero durante toda la noche no logra apartar su mirada de Anna, quien parece corresponderle hasta que finalmente baila con ella sin disimular sus deseos. De regreso a San Petersburgo, Anna se encuentra con Bronsky. Ella le pide que olvide todo y se aleje, pero él le asegura que estará en donde quiera que ella vaya. Con los días, Anna regresa a su rutinaria vida, pero pronto comienza a encontrarse con Bronsky en todos lados, más porque Anna es amiga de su prima. Bronsky recibe la orden de viajar a otra ciudad para recibir un cargo mayor, pero él se niega. Debido a las miradas que cruzan y a la cercanía en diferentes eventos, Bronsky y Anna pronto comienzan a generar chismes. Él le dice que dentro de poco tiempo se marchará a otra ciudad y a pesar de haberlo rechazado hasta el momento, ella admite que no quiere que se vaya. Al volver a casa, Karenin le advierte a su esposa que hay rumores sobre ella. Este le pide discreción y respeto por su matrimonio, pero a pesar de eso, Anna se deja llevar por su deseo. Más tarde se encuentra con Bronsky y mantienen Mientras tanto, Stiva visita a su amigo Konstantin para informarle que Kitty y Bronsky no se casarán, así que tiene una nueva oportunidad, pues Bronsky parece estar ciego por Anna, quien lo lleva a la finca de su esposo a las afueras de San Petersburgo. Debido a que los rumores se han extendido, el hermano de Bronsky le advierte que una mujer casada podría ser su perdición, pero resulta ser demasiado tarde, ya que Anna visita a Bronsky para revelarle que está embarazada. Él por su parte le dice que la ama y le pide que deje a su esposo. Sin embargo, todo empeora después de que Anna y su esposo Karenin asisten a las carreras de caballos en las que Bronsky participa. En medio del acto, el caballo de Bronsky se cae y Anna se alarma haciendo una escena delante de todos, al preocuparse de más por el conde en presencia de su marido, quien se avergüenza y trata de controlarla. Mientras van en el carruaje, Karenin le dice a su esposa que su comportamiento fue inapropiado, pero ella le confiesa a su marido que es la amante de Bronsky. A pesar de eso, Karenin es un hombre pasivo y trata de llevar todo con calma, pidiéndole que haga las cosas bien para no salir perjudicada. Eso quiere decir que debe renunciar al conde Bronsky, algo a lo que Anna no está dispuesta a ceder, así que baja corriendo del carruaje para encontrarse con su amado, aunque al volver a casa decide confesarle a su esposo que está embarazada de su amante. Meses después y ya con un embarazo avanzado, Anna recibe a Bronsky. Él le dice que sus deberes militares han retrasado su visita y ella se frustra, pero Karenin ha llegado al límite y no aguanta más la situación, así que al descubrir que Bronsky visitó a Anna decide dejarla ir, pero roba las cartas que su amante le envió para acusarla de infiel y ganar en el divorcio. Por su parte, a pesar de haberse sentido humillado, Konstantin se da cuenta de que todavía ama a Kitty y decide luchar por ella una vez más. Enojado por la traición de su esposa, Karenin visita a Stiva para comunicarle que se está divorciando de Anna. Dolly le ruega que la perdone, pero él se niega. Por otro lado, tras reunirse en una cena, Konstantin y Kitty declaran su amor. Tristemente, Karenin recibe una carta de Anna en la que le ruega que la perdone, ya que está pereciendo al haber entrado en trabajo de parto prematuro. Cuando Karenin llega y ve a una Anna muy convaleciente, se percata de la presencia de Bronsky, quien sufre
sufre por la condición de su amada. Creyendo que Anna está a punto de dejar este mundo, su esposo la perdona, pero le pide al conde Bronsky que se marche asegurando que él la cuidará. El conde Bronsky acepta, pero rompe en llanto. Más tarde se encuentra desolado delante de su madre, quien lo reprende por haber estado con una mujer casada. Días después, milagrosamente Anna se repone y decide quedarse con su marido. Él accede a darle el apellido a la recién nacida a pesar de que no es su hija, pero en silencio Anna sufre por la ausencia del hombre que ama. Karenin le aconseja olvidarse de él, ya que asegura que no pueden estar juntos, pues su matrimonio sería ilegítimo, aunque Anna asegura que el amor es suficiente, y sale a encontrarse con Bronsky a escondidas. A pesar de que Anna desea hacer las cosas bien, él la convence para que cambie de opinión, y se van juntos a Italia con su hija, a quien han llamado Anya. En Moscú, Konstantin y Kitty ahora son una pareja felizmente casada, y ella se ha mudado a la finca, donde el hermano de él, aún enfermo, vive con Masha en un almacén a pesar de haberles ofrecido su casa. Konstantin decide enviar a Masha lejos para que Kitty no tenga que conocerla, ya que es una mujer deshonrada, pero Kitty ignora las normas sociales y se dedica a ayudar a Masha y a su cuñado enfermo. Este acto desinteresado hace que el amor de Konstantin por Kitty se fortalezca. Anna regresa a San Petersburgo para el cumpleaños de su hijo mayor. A pesar de que ella entró arbitrariamente a la casa de Karenin, él llega y le pide que se vaya. Debido a ello, Anna se sume en una profunda tristeza y, siendo presa de su propio karma, comienza a sospechar que Bronsky le es infiel. Sin embargo, él le asegura que la ama. Ella, siendo imprudente, asiste a la ópera con la princesa Mayakaya, una mujer de la alta sociedad. La gente la mira murmurando sobre su vida y la rechazan. Humillada, Anna mantiene su compostura, pero se derrumba en su habitación. Bronsky trata de entenderla, pero Anna se ha vuelto incomprensible y su paranoia cada día empeora. A pesar de su reputación, Dolly se acerca a hablar con Anna para darle la noticia de que Kitty está a punto de tener un bebé con su esposo. Más tarde, Bronsky le informa a Anna que debe encontrarse con su madre por cuestiones de negocios, pero Anna desconfía y está segura de que la engaña, así que lo acusa de ya no amarla. Aunque él parece estar rendido a sus pies, la convivencia es cada vez peor entre ellos. No obstante, su enojo crece cuando la princesa Sorokina lleva a Bronsky de regreso a su casa, ya que cree que la condesa Bronskaya quiere que Bronsky se case con ella. Días después, Anna regresa a la propiedad de Bronsky, pero en el camino no puede dejar de pensar en Bronsky y en la princesa Sorokina. Al llegar a Moscú, Anna ya no es capaz de manejar sus emociones y la presión de la sociedad, así que esta se posiciona debajo de un... Cuando Bronsky recibe la noticia, queda conmocionado. En la escena final vemos a Konstantin y Kitty siendo felices con su hijo, mientras Stiva sufre por la partida de su hermana. Finalmente, Karenin, ya jubilado en su finca, cuida de su hijo mayor y de Anya, quien ahora también es su hija. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Mi nombre es Víctor Cantillo, esto es Te lo Resumo y nos vemos. Hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.